llamada. Nos acompaña desde el estudio José Antonio Gil Yepes, quien es socio director de Data Análisis, también sociólogo, además de ser también profesor universitario. Gracias por estar esta tarde en Argumentos. Muchas gracias, un placer. Es un gusto pues contar con usted el día de hoy, donde hay tantos temas para hacer análisis, además de, bueno, contar con su experiencia en diferentes temas, en la parte de data análisis también, de consultas, de modelos de negocios, pero también de la parte de sociología, que creo que es importante hacer ese análisis de nuestro país, de esa perspectiva y qué observamos en la población para este 2025, e iniciar también con lo que es noticia, con lo que se viene hablando a partir de esta semana, luego de que, bueno, el fin de semana se presentara este proyecto de reforma constitucional, y también conocer su opinión sobre a dónde cree que nos va a llevar esta reforma de la Constitución. Se habla, y una de las menciones que hacía era como, bueno, adaptar al nuevo modelo a Venezuela, a lo que se viene, y muchas veces sí son necesarios los cambios para avanzar a mejoras. ¿Considera que este paso realmente nos puede llevar a mejoras de todos los sectores, mejores de solamente un sector específico? Mira, sobre el contenido de la reforma constitucional, quizás quien ha hecho los planteamientos más concretos, específicos, en primera página, creo que fue el lunes, no, en estos días pasados, Luis Eduardo Martínez, hablando por Acción Democrática, quien se refirió específicamente a ciertos artículos y algunos procesos en general. Uno, bueno, hay que evitar la elección indefinida, y él citó hasta el libertador Simón Bolívar, pues quien nos previno en contra de los vicios que puede tener la elección indefinida. Dos, la importancia que tiene ver qué vamos a hacer con los salarios. ¿Okay? ¿Cómo vamos a manejar esto? Y eso obviamente lo lleva al tema de cuál es el papel de la empresa privada, el respeto por la propiedad privada, decía el diputado Luis Eduardo Martínez. Eso es fundamental. Y las condiciones para la inversión, eso es fundamental, porque si no produzco, ¿cómo aumento los salarios? Y si no soy productivo, ¿cómo aumento los salarios? Entonces, y mejorar esas condiciones de producción también. Claro, y después habló de todo el proceso de descentralización, refiriéndose a una descentralización que, de acuerdo con la tradición de Acción Democrática y de acuerdo con lo que ya está en la Constitución y lo que significa desarrollar las funciones del Consejo Federal sobre la descentralización, bueno, pues eso significaría empatar las gobernaciones y alcaldías con los consejos comunales y las comunas para hacer un tubo, para hacer toda una cadena de eslabones en las cuales pueda participar muy íntimamente, muy a nivel de su comunidad, de su urbanización, de su barrio, el ciudadano, y que eso vaya escalando a través de la toma de decisiones de las diversas instancias del Consejo Comunal, la comuna, la alcaldía o el Consejo Municipal, la gobernación y a nivel nacional. Bueno, esa es una versión de la reforma constitucional. La versión del gobierno está expresada en el evento que tuvo recientemente en el Salón Elíptico el presidente Nicolás Maduro, que dijo, bueno, mire, vamos a desarrollar la participación ciudadana, vamos a profundizar la democracia a través de la participación mucho más intensa del ciudadano, y desarrollar el tema del sistema comunal. Entonces, ahí no se sabe si ese sistema comunal es articulado con alcaldías y gobernaciones, que es el poder descentralizado constitucional que ya está en la Constitución, que es al que se refería Luis Eduardo Martínez, o si es el sistema en donde los consejos comunales y las comunas están como en una especie de paralelismo, que fue lo que planteó el presidente Chávez en la reforma de aquel entonces, que se llamó Sistema Federal de Ciudades. Y eso se presentó para la reforma constitucional en el referendo consultivo para la aprobación de la población, que fue negado junto con
la elección indefinida del presidente de la República, que era lo que estaba planteado en ese momento. Esos dos eran los grandes elementos de esa reforma. Bueno, ese paralelismo entre ese sistema federal de ciudades y las gobernaciones y alcaldías fue negado en esa reforma constitucional, en ese intento de reforma constitucional. Entonces, ¿cuál de las dos reformas es? Bueno, por una parte. Por la otra, el presidente Maduro se refirió a la necesidad de actualizar a Venezuela, de ponerlo en términos de modernización, de llevarnos adelante en la modernización. Ahí no abundó, pues no fue muy específico. No hay tantos detalles profundos. Sí, no mencionó nada sobre las elecciones indefinidas. Yo creo que definitivamente, si vamos a una reforma constitucional, yo creo que si le dijeras a la población venezolana, o me lo preguntas a mí, bueno, si no hay una sola cosa que vamos a reformar, bueno, elimina las elecciones indefinidas, por lo menos indefinidas. Recorta los plazos y si acaso 2 periodos, como en Estados Unidos la presidencia de la República, pero una elección indefinida de presidentes, gobernadores, alcaldes, todavía en diputados, si tienen una gran relación con la población, una cosa de esa, pudiera ser. Y bueno, y yo creo que algo que no mencionó Luis Eduardo Martínez, volver a crear el Senado, un Senado, pero yo creo que el Senado pudiera ser enfocado por otra vía. Los senados regionales, elegidos regionalmente, son senados que siguen estando controlados por los partidos políticos en cualquier país del mundo. Resulta que esas representaciones regionales y de los partidos que tuvieron su razón de ser, ¿okay?, en siglos atrás, en el siglo XIX, el siglo XX, eso ya no es la clave. ¿Por qué? ¿Cuál es la distancia que hay en la comunicación o en el transporte en el mundo moderno? Bueno, mínima. ¿Y cuáles son las grandes diferencias regionales que hay? Por lo menos en Venezuela, mínima. Ahora, ¿dónde sí hay diferencia y dónde tendríamos que tener una instancia como el Senado? Y sobre eso escribí un artículo en el Universal hace unos 5 o 8 años, en donde decía, sí necesitamos un Senado, pero un Senado de representación sectorial. Porque ¿dónde se toman las grandes decisiones? ¿A dónde y si hay grandes diferencias de intereses y criterios? Bueno, entre los empresarios, los trabajadores, las iglesias, los profesionales liberales, los maestros y profesores, ahí sí tendríamos que tener una representación, porque ahí donde quien aboga por esos intereses que benefician a su sector en particular. Y que son necesarios también. O entendiendo de que a largo plazo no podemos vivir en paz si no buscamos fórmulas de entendimiento y de beneficio para todo el mundo. Entonces, ese es el Senado que yo propondría. El presidente Maduro no habló de Senado, habló de la modernización, habló de la ultrademocratización o participación ciudadana, no definió lo que dijimos, si era el sistema federal de ciudades paralelo a las instancias de gobierno constitucionales instituidas ya, que son las gobernaciones y las alcaldías. Y bueno, esas son las dos versiones de la Constitución, pero más claro está lo que dijo la gente de Acción Democrática que lo que nos ha dicho el presidente Maduro. Claro, y que también hay muchas dudas que se generan, por ejemplo, en este tema de las comunas. Muchos dicen, bueno, ¿a dónde nos va a llevar esto? ¿A qué modelo realmente va a incidir? Esto que se plantea que, bueno, si bien no sabemos a profundidad de qué va y que habría que esperar, bueno, el presidente ha dado un lapso de cerca de 90 días para que se terminara de definir este proyecto con la comisión que está encargada y, bueno, luego presentar y saber en qué van también estos cambios que mencionaba, cerca de 80 artículos. Uno de los diputados que estaba aquí decía, bueno, 80 artículos es una gran cantidad de artículos que habría que revisar cuántos cambios genera pues cada uno de estos artículos. Sí, sobre 300 y pico, imagínate, 80 artículos viene siendo casi el 30%, pues, entre 25 y 30%. Es un porcentaje alto que generaría muchos cambios. Corresponde ir a la pausa, pero al regreso vamos a seguir conversando de esto. Y también, ¿qué tiene que ver, o sea, centrándonos a profundidad en las palabras de reforma? ¿Qué es lo que realmente
se quiere y reformas quizás en otros aspectos a nivel de económico, político y social de nuestro país que realmente son necesarios para avanzar en lo que se quiere, que es la mejora del país en los distintos aspectos, más allá de lo que se habla de la parte constitucional. Pero lo vamos a seguir conversando al regreso de la pausa con José Antonio Gil.